Bueno, a Patricio, bueno, si oyeron la entrevista del domingo, eh, Juanjo y yo, pues nos conocemos de hace muchísimos años. Más había mucha interrelación con su hermano, porque también como hice la broma en la entrevista, pues el hermano es como muy social publicity, este, y le gusta más, como interactuar con mucha gente. Pero pues Juanjo siempre estuvo ahí como muy presente en el tema de que orábamos por el tema de Culiacán y Roberto, mi pastor, pues como que lo tenía muy presente también, ¿no? Y bueno, se casa, como ustedes lo oyeron en la entrevista, como ellos viven en Monterrey, creo que con Patricio he interactuado un par de veces en la reunión, si no mal recuerdo, Pato, la reunión que hizo Mel en en una como hacienda de sus papás. Me acuerdo que llevabas una guitarra y cantaste algunas cosas ahí en ese compañerismo. Estuvimos como 2 o 3 días en la hacienda esa. Yo creo que esa es la vez que más he interactuado contigo, ¿no? Porque Eh, pues por lo mismo de la distancia y todo. Pero ahí está. ¿Qué edad tienes ahorita, Pato? bueno, acabo de cumplir 20 hace 2 días. Ah, no, que miento, hace 4 días. Pero sí, apenas acabo de cumplir 20. En esa 20, reunión que tú dices, creo que tenía como 15 años, yo 13, creo. 14. Sí, 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 porque sí. esa reunión fue en 2020, si no mal recuerdo. Fue un Yo, poquito antes pu- pues, pues me acuerdo que del- ibas llegando de la de convención. la convención, exacto. Sí, Ibas sí, fue en llegando. 2020. Fue poquito, bueno, fue mi primera convención. Y ahí llegamos y yo venía bien enfermo. Me acuerdo que venía bien, bien enfermo. Me sentía muy mal. Órale. Pero sí, sí, sí me acuerdo. Y la intención de invitar a Patricio es porque yo ubico a muy poquitos jóvenes que tengan el anhelo de servir. Así, eh, hemos coincidido, Bel y yo, que en los años en que nosotros nos convertimos allá a principios de los años 80, se estaba viviendo un avivamiento en México y entonces hubo un movimiento en muchas iglesias en la que ella nació y acá con nosotros que no se llamaba G316. El nombre de G316 se adoptó hasta el 2008. Este, hubo una oleada de conversión de muchos jóvenes, entre los cuales está Belinda, mi esposa, yo, en diferentes iglesias. Y realmente fue un movimiento que hizo crecer el evangelio en México, pero pues como que la nueva generación es un poco diferente, ¿no? Entonces, ver jóvenes que tienen el anhelo de servir, que me platicaba tu papá del ministerio de adoración, y yo dije, no, pues sí nos tiene que platicar este joven, cómo surge ese anhelo, porque no es común. Yo me convertí a los 21 y desde que me convertí me quedaba muy claro que una de las razones de estar en este planeta era servir al Señor, pero o sea, lo insisto de que a veces se pueden priorizar otras, pues, actividades y se pierda de vista esa relación más estrecha con el Señor. Así que, ¿por qué no empezamos con tu conversión, Patricio? Platícanos cómo te conviertes. Obviamente el Evangelio lo viste desde chiquito, pero tuvo que haber un momento crucial, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Y sí, bueno, pues voy a irme, bueno, ahí tú me vas preguntando, digo, lo que tú quieras y voy contestando, pero bueno, siguiéndome en orden cronológico, pues sí, o sea, yo escuché el Evangelio desde que tengo memoria. O sea, digo, mis primeros recuerdos son así pues ya sea en un estudio de Biblia o mis papás compartiendo de la Biblia conmigo acerca de Dios. Y pues tengo recuerdos un poco
digo, no muy claros de eso, algunos resaltan así como, así muy, muy claros como una vez, precisamente ya viendo hacia mi conversión, eh, que bueno, es básicamente el momento en el que yo entendí el mensaje del Evangelio, porque pues tú creces con él, pero llega un punto donde como que llega, te hace sentido, o sea, como que lo entiendes claramente por primera vez. Y recuerdo que la primera vez, si se escucha un perro ladrando, por favor disculpen, es que mi perrito se pone Se oye, bastante pero loco. se oye, pero no interfiere, Ok, así que ni te sí, preocupes. gracias. Entonces, yo recuerdo que estaba, obviamente no fue como que de un momento a otro en el que pasé de no tener nada de entendimiento hacia el Evangelio a tener 100% de entendimiento, o sea, no fue así en mi caso porque pues crecí en un hogar, en un hogar cristiano, ¿no? En un hogar en donde siempre se habló de Dios, pero hubo un momento que recuerdo mucho en donde acababa de llegar yo a vivir a Monterrey, yo nací en la Ciudad de México y viví ahí como 7, 8 años y luego a mi papá le ofrecieron un trabajo acá en Monterrey y nos vinimos para acá a vivir. Entonces llegamos a una casa que no es en la que yo vivo, sino una anterior. Y poco después de llegar ahí, yo recuerdo que me encontraba así como que en la sala de la casa, se cuenta que está en el primer piso, y estaba así como que el comedor, estaba la sala, el comedor, y yo estaba como que por ahí en esa zona. Y, y como que ahí fue donde como que algo, digamos, como que se encendió en mí, así tipo como de, yo necesito ponerme a cuentas con Dios. No sé, eso fue como que lo que yo pensé en ese momento, así como de la nada. Yo no recuerdo por qué sucedió exactamente, pero como que en ese momento sucedió. Probablemente por algo que escuché o varias cosas que escuché antes, pero, pero en ese momento como que dije, bueno, pues yo necesito pedirle a Dios como que perdone mis pecados. Sobre todo recuerdo esa parte de que necesito que perdone mis pecados. Quién sabe qué hice o no sé, pero o sea, eso sucedió ahí y yo le pedía, o sea, como que le pedía perdón a Dios por mis pecados, ¿no? Ahora no entendía todo, ¿no? O sea, obviamente yo ya entiendo el mensaje de salvación mucho más, o sea, mucho más elaborado, mucho más claro. Pero en ese fue el primer momento que yo recuerdo que lo entendí. En ese momento, y luego ya conforme fui creciendo, pues obviamente esa decisión fue reafirmándose, o sea, la fui reafirmando, ya sea a través de un momento de hacer una oración, o, ya más estructurada, pidiendo a Dios que entrara a mi vida, o, o reafirmándolo. Y obviamente ya conforme fui creciendo, yo, como la palabra dice que son vas a conocer a un creyente por sus frutos. Entonces, cuando yo veo el fruto de nuevo nacimiento en mi vida, es cuando yo me doy cuenta, o sea, reafirmo que mi fe es verdadera. Eso ya lo iré hablando conforme me vaya preguntando Roberto ciertas cosas, pero digamos, si podría decir cuál fue mi momento inicial de conversión, pues fue ese momento en donde yo, o sea, como que entendí lo básico y apropié lo básico y luego ya reafirmar esa decisión, porque eso sucede mucho cuando creces en un hogar cristiano en donde como que la Biblia, Dios, todo esto siempre es parte de tu vida, pero no es tan fácil para ti distinguir, ok, este fue el antes y el después, porque no sientes un cambio tan drástico. O sea, como de que a lo mejor hay personas que dicen, no, yo conocí a Dios, yo conocí a Jesús y todo cambió así para siempre, ¿no? O sea, fue como de la noche al día. Y en mi caso, pues no fue así porque, pues, fue como que o sea, era muy similar, o sea, mi ambiente no cambió, mi situación no cambió, pero como les dije, conforme fui avanzando y he ido avanzando en mi vida, pues veo el fruto del Espíritu Santo en mi vida y así, entonces pues veo que esa fe es real. Pero eso fue a través de ir caminando con Dios y ir tomando pasos en mi fe. Qué bien, muchas gracias por compartir esto. Sí, mi caso es justo el opuesto, ¿no? O sea, es cambiar de amigos, cambiar de hábitos. Tú lees la Biblia desde antes de convertirte. Yo empecé a leer la Biblia a raíz de mi conversión, justo lo que comentas, ¿no? O sea,
son conversiones más, pues diferentes, no se puede decir más o menos, yo creo que son diferentes. También, pues yo venía de un hogar disfuncional, entonces también eso trae, cosas que Dios tiene que restaurar en tus emociones, en tu mente, entonces sí, todo esto es diferente, ¿no? Pero justo lo que yo te comentaba hace un momento, ¿no? O sea, el foco es pues jóvenes, niños que se convierten, pues hay muchos, o sea, en las campañas vemos conversiones, niños que levantan las manos, pero lo que yo te decía, ¿no? O sea, jóvenes que anhelen servir. Me imagino que también por ahí hay un background muy similar, ¿no? Porque con papás que quieren servir a Dios, el servicio no te resulta ajeno, no te resulta algo extraño, ¿no? Pero es muy diferente hacerlo porque es parte de la cultura familiar a hacerlo porque Dios está moviéndote. Y lo que comentaste hace un momento me llena de gozo, ¿no? Decir, es un fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo el querer servir. O sea, no es algo que nazca de tus fuerzas, de que digas, ay, pues como que suena lindo esta actividad, ¿no? Porque entonces si es así, pues se vuelve un tema religioso. Pero aquí de cuando es producido por el Espíritu Santo, es algo muy diferente porque es algo que te llena a fondo, ¿no? Que te llena de gozo, que cuando ves resultados justos, los resultados del Espíritu, pues esto produce un, una llenura en el corazón que no se puede asemejar con nada, ¿no? Y bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? También el servicio tiene retos, ¿no? Entonces, pero platicamos de esa primera parte, ¿no? O sea, el surgimiento del anhelo de servir y cómo vas dando esos pasos a decir, quiero participar en el ministerio de alabanza. Fíjate que es un ministerio que no tenemos nosotros en nuestra célula y hemos estado orando por ello. O sea, ya tenemos un tiempo orando para que Dios traiga jóvenes que puedan participar de esta manera. Entonces, bueno, a ver, platícanos, por favor. Pero, ¿quisieras que platique cómo es que empecé a servir en esa área? ¿Cómo fue O, que surgió en ti el anhelo de servir? ¿Cómo empezaste a dar esos pasos? Insisto, de haber sido fácil porque en una familia que está sirviendo, con papás que están sirviendo, pues esto no te resultó extraño, ¿no? No sé, es como vivir en una familia de carpinteros y decir, ay, ¿cómo te surgió el anhelo de ser carpintero? O sea, aquí es algo parecido, ¿no? O sea, tu papá desde soltero iba a predicar a Culiacán, ¿no? Tu mamá, pues una mujer de Dios. Entonces, pero en ti tuvo que haber una chispa específica que dijeras, yo también quiero servir al Señor. bueno, desde lo del Ministerio de Alabanza, en cuanto a cómo surgió ese anhelo, digo, está curioso porque, digamos que yo empecé a servir a Dios incluso en ciertas, o en algunas otras cosas antes de eso de la alabanza, pero ahorita lo platico, digo, en cuanto a tu pregunta. De hecho, tampoco teníamos en sí como tal el Ministerio de Alabanza en nuestra congregación hace algunos años. De hecho, eso tiene probablemente unos 5 o 6 años. O sea, como tal. Antes como que sí había algo de música, pero no había instrumentos ni nada. O sea, como que nada más cantábamos prácticamente que a capela. Entonces, llegó un punto en el que el pastor acá en Monterrey, bueno, de hecho lo decía constantemente, de que bueno, necesitamos a alguien que toque la guitarra, por favor, o algún instrumento, por favor, alguien toque, para que nos acompañe, y bueno, para acompañar más bien. Y pues sí, yo tomo clases bueno, tomé muchas clases de guitarra del 2019, por ahí, del 2013, no, 2013, como tenía 13 años. Realmente soy bien disléxico, lo siento mucho. Pero en 2019 empecé a tomar Chócala, clases chócala, yo de... también soy disléxico, así que te entiendo perfecto. Bueno, Sí. no, he tenido unos momentos muy penosos con eso.
pero bueno. Uy, ni me Entonces, cuentes, ¿no? Yo te podría dar un sí, sí. montón de anécdotas, pero en parte Billy Gates vino a Sí, solucionar muchos de mis problemas con el Word y el Excel. exacto. Sí. Ok, entonces desde el 2019 empecé a tomar las clases de guitarra y poco tiempo después, no me acuerdo exactamente cuándo, pero probablemente por ahí del 2021 empiezo a tocar. ¿Por qué? Porque el pastor lo pedía, ¿no? O sea, él decía de que no, por favor, que alguien toque. Entonces, cuando eso empieza a suceder, pues de repente llega un punto donde yo decido hacerlo, ¿no? O sea, decido tocar así algunas de las canciones que pedía el pastor. Y pues ahí empezar a hacerlo. Y poco a poco, pues eso, o sea, no fue que no es que no tuviera anhelo de hacerlo antes, pero pues así me tuvieron que pedir que lo hiciera, ¿no? O sea, la neta, o sea, sí tuve que dar como que ese paso de que, bueno, alguien se ocupa, Te, alguien. te dieron un eh, empujoncito. sí, se puede decir que un empujoncito, porque, ¿sabes? De que por favor alguien te dije, bueno, ok, está bien. Pero lo empecé a hacer y fue algo verdaderamente bueno. Por un tiempo solamente fui yo, pero después ya poco a poco empezaron a integrarse algunas personas, ya sea algunos a cantar, bueno, más que nada a cantar, y ya de vez en cuando se integra algún otro instrumento. Ha habido algunos otros chavos que han querido tocar conmigo, o sea, tocar alguna otra guitarra o otro instrumento. Y pues se ha formado padre el grupo. O sea, es algo muy, muy bonito. Y ese tiempo de servicio, pues sí nos ayuda mucho. O sea, como que la congregación como que a veces tiende a ser como muy. Ahí está bien, no es necesario hacerlo algo como que muy tan estructurado, pero creo que sí es bueno darle cierta estructura, sobre todo cuando quieres hacer una actividad como esta de tocar la alabanza y todo esto. Como que, bueno, pues vamos a juntarnos, o sea, cuando es posible, si no, pues mínimo ensayar y sí coordinarnos para que salga lo mejor posible, porque lo estamos haciendo para Dios, ¿no? O sea, principalmente es algo que estamos haciendo para Dios, no es tanto para darle cuentas a alguien o agradar a alguien, sino más que nada, o sea, a alguna persona, sino a Dios primeramente. Y que es algo que ayude a la predicación, ¿no? O sea, a todo el servicio. O sea, que es algo que contribuya a lo que Dios quiere hacer. Entonces, pues sí ha sido algo muy, muy padre estos años de irlo haciendo. Y pues bueno, no es la única área en la que he servido, pero eso ha sido una y ha sido muy bueno. Pero tú mismo mencionabas que no es la única manera en que has desarrollado el servicio al Señor, Mm. ¿no? Sino que hay otros aspectos en los que has participado, digamos, en el trabajo, en la obra cristiana, ¿no? A ver, platícanos esos otros aspectos. Creo que ahí puedo conectarlo un poquito más con lo del anhelo, o sea, de que cuál es el anhelo que tengo así como para servir. Y creo que lo más, o sea, digo, hay otras áreas, ahorita las voy a comentar, pero todo surge como de querer usar, o gran parte surge de querer usar los dones o los talentos que Dios nos da para Él, o sea, para su gloria. Entonces uno de ellos pues es lo de, en mi caso, de tocar la guitarra. Pero además de eso, pues desde que soy muy chico, me encanta estar grabando cosas, ¿no? O sea, con cámaras y todo eso. Entonces, desde que soy pequeño, o sea, desde que tengo memoria casi casi, pues ahí ando grabando cosas con mi cámara y pues, con un celular X. Y de repente llegó el punto en el que empecé yo a hacer videos como para la iglesia, en cierto modo. O sea, los empecé a hacer. Y bueno, hacía videos de muchas cosas, ¿no? O sea, cosas que a mí me gustaba grabar, que me gustaba. Empecé a editar desde que tenía, creo que 10, 11 años, una cosa así. Y recuerdo que uno de mis primeros videos así editados bien, bueno, no bien, editados. Fue un video que grabé del primer viaje a Sinaloa que hicimos como familia en el 2017. ¿Sí? Porque hubo un tiempo, si vieron la entrevista con mi papá, no me acuerdo qué día se subió, pero o sea, la entrevista que se hizo, él comentaba que él iba a Sinaloa desde antes, o sea, desde soltero, y luego
Ya poco después de que nací yo, pues dejaron de ir. Pero en el 2017, yo tenía unos 11 años, fuimos por primera vez, ahí como este viaje a pues ir a ver a las personas que yo no conocía a ninguna de esas personas, ¿verdad? O las conocía, pero pues cuando las vi la última vez tenía pues 3, 4 años. Y luego ya fuimos ya como familia a volver a hacer estas visitas. Y ahí entonces yo estaba ahí ya se me iban grabando y entrevistando a todo el mundo. Ese tipo de persona, ¿ok? O sea, que se la pasa así, haciendo ese tipo de proyectos. Entonces, yo estaba así sin tener idea de lo que eso se volvería más adelante. Pero, o sea, como que estar yendo a eso, digamos, cada 3 meses más o menos. Ahorita ya está complicado, pero íbamos cada 3 meses o 4. Y yo iba ahí viendo como que toda la situación que había ahí de la gente que pues no tenía una iglesia, no tenía una célula a la cual asistir. De hecho, hasta el día de hoy no la tiene. Entonces, vamos a apoyar. Y pues empecé a ver la importancia de todo eso y como que poco a poco, ¿no? Obviamente ahí estaba muy, muy chico, pero ya conforme fui creciendo, pues fui entendiendo cada vez más lo que esto implicaba. Entonces, todo eso, tanto la parte de ir a esos viajes, la parte de los videos, la parte de la música, todo eso, en diferentes tiempos, etapas así, todo eso como que se empezó a convertir en algo, pues que Dios usó en mi vida para mostrarme la importancia de todo esto, de servir. Fue una combinación de todas esas cosas. Y llegó un punto en el que llegaba, o sea, creo que fue en pandemia, donde, o sea, fue unos 3 4 años después de eso que te platiqué ahorita, en la que ya, como estábamos todos en las casas, hubo reuniones como la nuestra presencial, que era en un hotel, o bueno, era en un hotel, ahorita es en otro lugar, pero era en un hotel y se canceló, o sea, se cerró y todo. Pues empezamos a hacer videos ya más estructurados, entonces junté precisamente a algunos de los chavos los de la alabanza. O sea, algunos de ellos y algunos otros de los jóvenes y hicimos un video, ¿no? O sea, hicimos un video y mi papá daba un mensaje, plan de salvación y todo, y grabamos una canción en un estudio. Entonces ahí se empezó a estructurar más y de ahí para adelante, ¿no? O sea, hemos hecho muchas cosas muy padres, videos de ese tipo. Ahorita ya hacemos, pues mi papá y yo grabamos lo que se llaman Reels, ¿no? Y estos, o sea, son videos cortos y los subimos a redes. Entonces, como que siempre he estado involucrado con ese aspecto, digamos, de tecnología y por otro lado lo de la música. Entonces, así ha sido para mí el servir. O sea, nadie me pidió que hiciera los videos ni nada, eso es algo que surgió como de mí. Bueno, de que Dios puso en mí, obviamente. Y me ha ayudado también en muchas áreas. O sea, de cualquier forma en la que he podido servir, que Dios me ha permitido, y ha sido excelente. Y ya después, o ya cuando pasó un poco más de tiempo, ya hace un par de años, un poquito más, ahí ya fue cuando Dios me trajo mi primer discípulo para poder darle estudios. Pero eso ya es otra etapa. Ahí es que es cuando No, pero es una etapa bien importante, eso Sí, es toral, ¿no? Porque el sí, para poder discipular es porque tú previamente tomaste discipulado. Platícanos de tu claro, discipulado, con quién te claro, discipulaste, sí, cómo ha sido ese discipulado. claro que sí. Sí, de hecho, mi discipulado empezó poco antes, no, justo poco después de la pandemia, más bien. O sea, en 2020 empezó. Ahí fue el año donde pues, todos nos encerraron en las casas, en nuestras casas, y pues fue un año complicado. Entonces, pues ahí andaba, pues no sé, no me acuerdo exactamente por qué surgió, pero o sea, simplemente como que en un momento dije, no, pues sabes que yo creo que ya necesito esto del discipulado. Entonces pues ya le pregunté al pastor y él me recomendó ahí con alguien que de hecho uno de sus hijos, y ahí empezó el discipulado. Entonces bueno, han sido un poco más de 5 años en el discipulado. Y ha sido muy bueno porque empecé con este chavo que se llama Yair.
y él pues me estuvo discipulando, digo, me sigue discipulando, pero en ese tiempo estuvimos solos y luego un amigo de la iglesia dijo, no, yo también quiero, y entonces se unió y ese fue un buen momento porque ahí me ayudó, yo le ayudé a ponerse al corriente con algunos de los estudios, entonces yo aprendí ahí más o menos a cómo se da un estudio. Eso fue como por el 2021. Y ya poco a poco se han ido integrando algunos otros amigos, que se han vuelto mis condiscípulos. Y ha sido muy, muy bueno. O sea, en todos estos años han sido de mucho aprendizaje y crecimiento. Sí. Es muy, muy bueno. Ahora, aquí me surge una duda que no sé si sin plantearla, tengo dudas si la planteo, pero ahí va. Porque lo que sabemos, y lo reafirmó tu papi en la entrevista del domingo, es que tu pastor es de una generación previa a Chalo, porque es el Pues, tiempo en que estuvo Emilio en Monterrey y ujú, tuvo discípulos, ¿no? Que ese ya. discipulado, pues fue un poco diferente al que tenemos ahora en la Ciudad de México, porque prácticamente lo daba Emilio en Spanish English Ah, y las notas eran bastante desarticuladas en cuanto a nuestro idioma ujú, y el trabajo, pues increíble que hicieron los hombres de Dios acá en la Ciudad de México fue poner en orden todas esas enseñanzas que venían ujú, como un diamante, pero un diamante que había que pulir, ¿no? ujú, Y pues prácticamente quien encabeza ese trabajo de poner en orden los estudios y darle una conformación a nuestro idioma, pues fue Juan Manuel de León, ¿no? Entonces, ujú. allí como es tu discipulado, porque es ¿tienen ustedes los mismos textos o cómo? Ahí tengo esa duda. Te digo, no Ok. sabía, no sé si plantearla, pero No, está bien, está perfecto, nada más que no sé cómo responderlo porque yo no sé cuáles son los originales. O sea, yo lo que he recibido pues es lo que comparto y lo que tengo. ¿Verdad? Yo creo que sí tenemos los mismos, o sea, y digo, sería cuestión de comentarlo con algunas otras personas, mi papá, por ejemplo. O sea, yo tengo muchos de los mismos estudios que él tiene, o sea, no hay mucha diferencia. Obviamente me imagino que entre tanto pasarlos, pues puede haber variantes, ¿no? sí, O se sea, va eso es, o desarrollando el sea, estilo sí, propio de cada pastor, sin duda, sí. sí, sí, o sea, no dudo que haya variantes, de hecho hay cosas que pues tal vez están un poco desactualizadas, no sé, pero en general, pues sí, o sea, el trabajo personal, por Ah, ejemplo, ok. eh, los otros estudios básicos, o sea, digo, no dudo que tengan algunas variantes porque, pues eso, pues, siempre que se pasan documentos, bueno, de este tipo, pues sucede, ¿no? Que a lo mejor a alguien se le va y pues, se va Sí, un poco una distinto. palabra por Ah, otra, cosas sí. así. Pero el contexto no cambia, o sea, el contexto general no cambia, o sea, siguen siendo los mismos conceptos y principios. Y pues, o sea, la verdad es que han sido excelentes, o sea, como que tomar los estudios y meditarlos y compartirlos. Entonces, el discipulado Esa es... parte me interesa. Ujú, O sea, ujú, el verdadero discípulo es ujú, el que aprende a aprender para enseñar, ¿no? Ese es como ujú, mi concepto de discípulo. Entonces, tú me estás diciendo, han venido discípulos a mi vida, quiere decir que ese es el discípulo, ¿no? Alguien que recibe, no para atesorarlo en una cajita fuerte o tener cuadernos muy inteligentes o incluso hasta presumir del conocimiento, ¿no? Porque hasta ujú, llega a ver esa amenaza o tentación de que pues ya sé mucho, ¿no? Entonces, en una mesa, en un convivio, pues hago gala de todo lo que sé, aunque no soy capaz de transmitir vida, ¿no? Que eso es el reto más complicado del discipulado. Entonces, han venido discípulos a tu vida, platícanos esa etapa. sí. Sí, y de hecho,
O sea, yo la verdad me sorprendí cuando eso sucedió la primera vez, porque, pues digo, yo, o sea, yo he tenido, sí, he recibido algo considerable, pero no me considero un experto en sí. O sea, esa vez sigo aprendiendo, obviamente, igual que cualquier persona, y pues no, hay muchas cosas que no sé. Pero pues yo pienso que Dios vio como que mi anhelo, igual, o sea, de querer servirlo y dijo, pues ok, adelante. Ya te di esto, pues no te lo di para que nomás lo atesores, ¿no? Como dices, o sea, es para que lo compartas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues un chavo, un amigo, de repente ahí me escribió, me mandó un DM y me dio me preguntó una duda que tenía, sobre un texto, no me acuerdo cuál era ahorita, pero creo que era o sea, de Génesis o Éxodo. Y ahí como que intenté contestar, pregunté, le contesté, y entonces mi papá me dijo, me sugirió de que, oye, pues dile si quiere estudiar, ¿no? O sea, ofrécele. Y dije, ok. Entonces le digo y me dijo, no, sí, claro que sí. Y ya entonces ya nos ponemos de acuerdo. Eso fue a finales del 2023, me acuerdo. O sea, hace como 2 años, un poquito más. Y entonces nos empezamos a ver, y empecé obviamente con lo básico y así, y ahí vamos avanzando. Pero eso es algo muy chido porque es como poder platicar a fondo con ciertas cosas, o sea, ciertas dudas que le surgen, ciertas situaciones que le enfrenta, y, y pues poder irle compartiendo lo que sé, ¿no? De la mejor manera que sé hacerlo, ¿no? Finalmente, creo que Dios me dio esa preparación y me sigue preparando. Y como que me dio esa oportunidad de poder hacerlo así como o sea, conteniendo ya suficiente material para poder darle algo, pero más allá de cuánto material, o sea, como que tener un anhelo genuino, es hay una disposición de hacerlo, ¿no? Porque sí es o sea, es pesado, es cierto punto un poco pesado disciplinar, y no por la persona, sino por pues, todo lo que implica, ¿no? Porque no es nomás ponerte a dictar, es como realmente partir más cosas. Eso fue una cosa. Y luego, ya hace un poquito más bueno, hace como un semestre, o sea, como 6, 7 meses más o menos, pues una persona, como que una señora ahí me pidió que si podía darle estudios a su hijo, y su hijo es un niño más pequeño, ¿no? Él tiene 11 años, ¿no? Entonces es un niño que es más chiquito, y me preguntó que si le podía dar estudios, y yo dije, sí, o sea, vamos a vernos. Y ahí, pues, obviamente es otro ritmo completamente diferente, o sea, es un niño más pequeño, entonces no es como que le comparto estudios así de que no vamos a dictar esto, no, o sea, más bien como así, entender como que lo más básico y platicarle así lo poco, o sea, lo que puede entender a esa edad, y ya, pues, a ver si más adelante que crezca un poco más, pues le puedo compartir estudios, pero ahí es como, o sea, es otro ritmo, ¿no? Entonces, como que Dios me ha enseñado a tratar con personas así como que en distintas etapas de la vida. Sí, fíjate que justo lo que también platicábamos con Bel, de aquí tenemos a Jessie, que es la chiquita del grupo, tiene 13 años, y tenemos a Carla, que pues ya ha tenido vida laboral, que está estudiando en la universidad, tiene 20 años. Entonces, sí tenemos un rango de edades, este, que justo ese es el reto, ¿no? Que ahorita tenemos de poder decir, ok, cuáles son las actividades y cuál es la forma de discipular a los que tienen un discernimiento distinto, ¿no? O sea, no que mejor o peor, simplemente distinto. Y tocas ahorita un tema fundamental en lo que son los discipulados. Cuando ya tienes gente adulta, pues en el caso de, ya ves que tu papá es mi condiscípulo, entonces ahí también yo creo que Mónica ha de ser la jovencita del grupo. Yo creo que le he de llevar unos 15 años a Mónica. Y Isabel Hernández es la persona madura que me ha de llevar como 10 años. Entonces, fíjate, el rango de edades es de 25 años.
pero no está tan complicado porque todos son adultos, ¿no? El proceso y los intereses que tienes en un niño de 11 que es uno de tus discípulos, y el otro joven, ¿qué edad tiene? 16, tiene 17. Sí, es que aunque ahí el rango de edad no es mucho, los intereses son muy Sí, distintos. sí. Y además si puedo comentar algo, no los veo juntos, obviamente, o sea, lo No, veo por uno obvias por su parte y razones. otro. Sí, o sea, los veo así en dos sesiones distintas. Ujú. Porque pues uno me viene con preguntas así como de que no, y leí esto y qué significa, o me dijeron esto en la escuela y como hago, y es ver eso y luego con el otro niño pues es ya como de que, oye, ¿qué hiciste en la semana? ¿Qué te pasó? ¿De qué quieres platicar? ¿Leíste algo? O sea, es como que es diferente, ¿no? Pero los dos son muy, muy buenos, o sea, para mí o sea, es excelente. Sí, y fíjate, aquí hay otra cosa bien interesante, me agrada que compartas esto para que Ujú. sea también un reto para este grupo le llamamos a nuestro grupo Youngsters, y es un reto interesante porque eh, tú estás confirmando algo bien valioso, que el maestro es el que más aprende, ¿no? Sí, Que, o sí, sea, tú dices, es que he aprendido con uno y con el otro, aunque el rango de edad es distinto, aprendo cosas distintas. Y ese es otro reto, o sea, que si tú estás recibiendo el discipulado, puedas compartirlo porque ese es otro nivel de aprendizaje totalmente diferente, ¿no? O sea, de repente yo estoy compartiendo estudios, ya sea en este grupo de youngsters o en el grupo que le llamamos Firmes y Adelante, que es un grupo que ya hay personas más maduras en cuanto a edad, ¿no? Y obviamente aprendo cosas bien distintas, incluso con la retroalimentación, ¿no? Con la respuesta o con lo que ellos mismos comparten, ¿no? Porque lo disciernen de una manera totalmente diferente. No, pues qué padre. ¿Y cuál es hacia adelante? O sea, que tú tienes anhelos, o sea, se han llevado a cabo desde muy pequeño, has llevado a cabo ministerios el de alabanza, compartir estudios, recibir estudios. Estás muy involucrado en la iglesia, pero ¿hay algún anhelo especial que tú digas, es que eh, yo oro por, no sé, Tumbuctú o no sé, o sea, algo que Dios ya haya sembrado en tu corazón y que digas, pues sí, todo esto está muy bonito, muy padre, me lleno de gozo con lo que Dios está haciendo en mi vida, pero estoy orando específicamente por estos aspectos. yo ahorita estoy, digamos, abierto a lo que Dios tenga para mí. O sea, que creo que es la postura que debemos de tener. O sea, como no ir a Dios con nuestros planes para que los bendiga, sino pues, digamos, con las manos abiertas y decir, Dios, ¿cuáles son tus planes? Creo que esa es la postura correcta. Pero obviamente ahí tenemos anhelos, todos tenemos anhelos, ¿no? Y pues yo también, pues he orado para que pues Dios me permita por lo menos por ahora eh, pues ahorita que empecé la carrera, pues poder, o sea, universitaria, pues poder terminarla, ¿no? Con éxito. Eso sería uno. Y que obviamente con lo que sea que Dios tenga para mí en cuanto a lo laboral, pues pueda ser muy bueno y que pueda servirlo ahí. En cuanto a lo del ministerio, pues yo creo que a cualquier área del ministerio Dios te llama. O sea, más allá de que tú decía, no, es que yo quiero hacer esto o lo otro, pues creo que es más como de que, bueno, Dios pone ese anhelo, Dios lo confirma y Dios te lleva a ir a cierta área. Así digo, así ha sido, o sea, yo no es como que lo he buscado en cuanto a los ministerios en los que sirvo, no es como que yo lo busqué como te conté con lo del alabanza. O sea, no es como que yo soy, no, yo quiero tocar, ya, por favor, déjenme tocar. ¿No? Digo que también está bien, o sea, está perfecto. O sea, si alguien dice, no, yo quiero tocar, así llegó un chavo hace poco, pues, de repente llegó y me dijo, no, yo toco esto, yo quiero participar. Y dije, no, pues claro que sí, adelante, ¿no? Y empezó a tocar con nosotros. Entonces, ¿eso por qué? Porque tuvo ese anhelo, pero Dios lo puso ahí.
Dios puso ahí ese anhelo y dijo, no, pues yo quiero ayudar en esto. Entonces, cuando fue lo de la alabanza, cuando empecé a tocar la guitarra no había nada. O sea, no había un grupo ahí, no estábamos ahí nadie enfrente tocando. Entonces es una cadenita así como de que, no, pues alguien se levanta y dice, no, y entonces yo también y así. Pero bueno, ahí ya me estoy desviando. No, sí, o sea, yo no es como que tenga así claro de que, no, esto en particular, pero, o sea, como que yo estoy así, digamos, como que abierto a lo que Dios quiera. Pero sí, o sea, mientras sirva a Dios y pueda ayudar a otras personas, que eso es algo que siempre me ha tenido un corazón por estas personas, tanto por compartirles de Dios como poder pues, ayudarlas en general, pues yo estoy abierto. Gracias a Dios. Bueno, pues abro la ventana para que te puedan preguntar, ya sea Abel, Dani, Giselle, Jessy, Carlita, Saúl, Victoria o Esther, es Violeta Esther, por eso dice Violeta. Ok. Entonces, chicas, chicos, ¿tienen alguna pregunta para Patricio que quieran plantearle o lo dejamos ya que se vaya a cenar? ¿Alguna pregunta? Qué raro. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, pero fue muy bonito lo que contó. Sí, estuvo muy bonito. Gracias a Dios. Muchas Sí. gracias, muchas gracias. Gracias por compartirlo, Esther. Muchas gracias, sí. Pues ya no nos platicaste de tus vivencias en AC, en las Sí. convenciones, ahorita que lo comentó Esther. Esther, tuvo 3 medallas, Esther, en, y, y 2 de ellas en costas artísticas, ¿verdad? A ver, recuérdame. Creo que fueron dos o tres. No, sí, fueron dos. 2 medallas, no, yo te vi 3. Bueno. ¿Y a ti cómo te fue, Victoria, ahí en la convención? Yo solo me llevé dos este año, nada más. Dos, Pero ok. Tessa Violeta sí se llevó tres. Y no Sí, sé yo me por qué acuerdo estoy que viendo que dos. sí, yo la vi en el patio Se y llevó cuatro, dice mi mamá. No, pero es que Robert dijo de pintura y eso. sí, de Fueron cosas dos. artísticas fueron 2. Y lo de pasar, transcribir la Biblia, transcribir el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí también te llevaste una medalla. Sí. Este, fue la otra. La otra fue el equipo, ¿no? Que hicieron, que fue con el equipo de Darda. Bueno, esa yo me la llevé. Fue de Facebook. Ujú. Y de esa yo también, bueno, la de Proverbios. Creo que es a la que te refieres. Ok. Sí, bien. Pero a ver, Patricio, platícanos tu experiencia en la convención cristiana. Sí, de hecho, la convención eh, estuve yendo desde el 2020, como comenté al principio, y fui, diría yo, más veces de lo que la mayoría va a las convenciones, porque pues, fui casi cada año hasta que me gradué. Eh, pero sí, fue genial. Fue excelente. O sea, yo me acuerdo la primera, no tenía idea de qué esperar. O sea, de hecho, nadie, o sea, ni mis papás ni ya teníamos idea de qué iba a suceder, o sea, cómo era. Pero la neta fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y ya, pues conforme fue avanzando, pues fue padrísimo. De hecho, bueno, así como cosas así chistosas que pasó ahí en la primer, creo que mi papá lo platicó, pero o sea, así rápido, que en la primera convención eh, me dio COVID, sí. Entonces, pues ahí andaba yo bien enfermo, ¿no? Ahí al final, cogiendo mis medallas así con unos ojos bien llorosos, así. Pero no, la verdad es que excelente, ¿no? O sea, padrísimo. Y fui así de que con algunos amigos de la iglesia de Saltillo, que nuestro pastor tiene grupos aquí en Monterrey, en Saltillo, entonces tenemos amigos de Saltillo, y pues fuimos con ellos. Ellos pues, nos llevaron realmente. Y pues fue muy bueno ahí ese tiempo, y luego ya como por el 2023, ¿fue para el 2023?
Ahí fue donde yo me integré a un grupo de homeschoolers en, en la Ciudad de México. No, no en la Ciudad de México, o sea, ellos, la mayoría de ellos estaban en Ciudad de México en ese momento y yo me integré, digamos, vía remota. Entonces fui con ellos, empecé a ir con ellos a las convenciones, íbamos como grupo, o sea, familias que cada uno en escuela en casa, pero pues, que nos juntábamos para hacer las actividades de la convención juntos. Entonces, pues hubo muchas cosas que pasaron ahí, ¿no? O sea, fue excelente, fueron 3 años que fui con ellos y no, pues, increíble, ¿eh? De hecho, la última, voy, voy a comentar algo y espero no extenderme mucho, pero, o sea, esto se me hace muy padre esto que voy a comentar. La última convención a la que fui fue el año pasado. Entonces, fue ya había terminado las becas un mes antes, pero pues digo, podía ir. Entonces, todavía no me daban mi certificado, pero fui con ellos y o sea, digo, fue la mejor convención, así que la que fui por mucho. Digo, en cada parte de actividades y eso pues, estuvo muy bien. O sea, sí participé en guitarra, participé en video, participé predicando, así. Pues siempre estuvo muy padre eso. Pero lo más padre así de todo, pues es ese compañerismo con los amigos, ¿no? Que es un grupo increíble, que todavía, obviamente, pues siguen, de hecho, acaban de ir hace unas semanas. Eh, y en esa última convención, pues ya sabes, ¿no? Era la última en la que iba a ir, ya, pues ya no soy parte de ese grupo en cuanto a las actividades que hacen, entonces, pues ahí fue como que la despedida, así de que, adiós, Pato, sí, ¿no? Y así cada quien dijo unas palabras así, muy padre, la verdad. Así fue algo muy bonito. Y ahí estábamos en un restaurante. Entonces, en ese restaurante había pues, muchas personas y pues hubo personas que vieron esa parte y también lo que compartía mi papá, lo que compartía yo, así lo que compartían mis compañeros, mis amigos. Y entonces me acuerdo que había bueno, no me enteré hasta después, luego mi papá me lo platicó, pero había una familia que estaba viendo así como que desde así, vamos en una mesa aquí y había una mesa allá y estaban viendo lo que estaba pasando. Entonces, o sea, como que sí me di cuenta que estaban viendo, pero se me olvidó en ese momento. Y ya que salimos, me platicó mi papá que él le entregó fue y le entregó un folleto al papá o sea, era una familia, entonces le entregó al papá este folleto y supongo que se dio cuenta que estaban viendo y que se habían impactado de lo que habían visto. Entonces hace cuenta que estaba el papá aquí, una hija aquí, la mamá y el hijo. Hace cuenta, o sea, los papás y dos hijos aquí, viéndose así de frente. Y entonces esto me lo platicó que cuando le dio el folleto a este señor, como que su hija que estaba enfrente lo agarró y se lo arrebató de las manos así. O sea, se lo arrebató. Y así de que, bueno, no en mal plan, para nada. O sea, fue así como en plan De interés, ¿no? sí, O sea, de de, interés, así como de que esto es mío, de cuenta. De que no, yo necesito ver esto, se cuenta. Entonces lo agarraba así, ¿no? Entonces, y sí, yo lo escuché y dije, wow, o sea, eso es lo que sucede cuando las personas ven algo así tan diferente a lo que están acostumbrados, ¿no? Así de que, no, es que esto necesito, esto no sé qué tienen estas personas, pero está increíble y yo necesito algo estos así. raritos se ve que sí. No, o sea, bueno, es que digo, no sé, o sea, no sé cuál haya sido el motivo de por qué lo hizo, pero eso es lo que yo deduzco, ¿no? O sea, de que a lo mejor vio algo que le impactó y dijo, "Órale, yo quiero saber de eso, ¿no?" Y aparte de que en ese viaje o sea, tengo familia por ahí, o sea, porque o sea, es en Querétaro y luego pues, nos vamos a San Luis Potosí, pasamos una noche ahí y luego nos regresamos porque vamos en coche, ¿no? Entonces tengo familia en San Luis, tengo familia en Querétaro y hubo varias personas de la familia que se convirtieron en ese viaje. O sea, no, o sea, fue una de las mejores semanas de mi vida. O sea, fue algo así padrísimo. Entonces, pero, o sea, todo, todo fue como una experiencia enriquecedora, tanto en lo académico como en lo espiritual. Y bueno, está en el sistema en general, ¿no? O sea, digo, eso es muy bueno. Sí, pero todo también depende del corazón con el que tú recibas todo eso, ¿no? Porque Así es. podría ser la misma vivencia y no tener el corazón dispuesto,
pues pasaría como aguas que se lleva el Ujú. río o como viento que pasa, ¿no? Pero Sí. pues al tener un corazón dispuesto se vuelve enriquecedor. Patricio, cuántas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Aprecio mucho todo lo que hoy nos compartiste. Yo estoy seguro que se quedaron enseñanzas, no solo aquí grabadas en el video, sino en los corazones. Y esperemos que no sea la última vez que nos puedas acompañar en este grupo. De verdad que yo me quedo con un corazón pues muy, muy gozoso de ver tu vida, de ver, sobre todo, sabes que la sencillez con la que tú lo expones. Ujú. Eso, la verdad, es increíble, ¿no? Increíble. Yo el domingo pasado que daba la prédica, decía que, que habrían hecho algunos si en el tiempo de Jesús hubiera habido redes sociales, ¿no? Ay, yo conocí a Jesús y yo estuve con él, no sé, así como Ujú. que un poco Sí. de, de autopropaganda, ¿no? Pero me llena de gozo ver la sencillez con la que tú expones todo esto, porque pues es justo cuando Dios lo está produciendo y no tienes que hacerlo en la carne, ¿no? O sea, porque Sí. tu corazón ya está pleno, ya Ujú. prácticamente es Dios el que está haciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso. Pues si nos lo permites, déjanos hacer una oración en este momento por Claro ti. que sí. También voy a orar por este grupo y pues para que Dios siga haciendo su trabajo en cada uno, ¿no? Padre Celestial, muchas gracias por la vida de Patricio, muchas gracias por su ministerio. Te rogamos, Dios, que tú sigas trabajando, guárdalo, cuídalo de todos los ataques de Satanás, Dios, porque todos los servidores pues son un blanco del enemigo. Así que te pedimos que tú pongas escudo protector para que pues él sea salvaguardado y que él sea consciente de que eres tú, Dios, quien lo protege y quien lo mima. También te pedimos por cada uno de los que están en este grupo, Dios, por Dani, por Giselle, por Jessie, por Carla, por Saúl, por Victoria y por Violeta Esther. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de estos jóvenes. También bendice a los que no se pudieron conectar hoy. Y Dios, pues permite que sigamos este proyecto, pero en tu nombre y para tu gloria. Que no sea un trabajo humano, sino que venga de lo alto. Gracias, Dios, también por la vida de Juanjo y de Diana. Gracias, Dios, por el cuidado que ellos han tenido por Patricio. Y Dios sigue bendiciendo ese hogar y bendiciendo el trabajo de Sinaloa. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.